Esselamu Aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve kulli men tebi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Amma ba'd. Hoy quiero hacer en este último Jumu'ah de Ramadán un comentario de las primeras aleyas de la Suratul Baqara, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Alif Lam Mim. Ese es el libro en el que no hay duda. Ese es el libro sin duda. Contiene una guía para los muttaqin, los muttaqun, la gente de taqwa. Y ahora define en estas aleyas siguientes a la gente de taqwa, básicamente en la aleya, en las tres aleyas siguientes, dice: aquellos que creen en el ghaib, que nosotros traducimos como el no visto y que ahora explicaremos un poco mejor, cumplen la oración, establecen la oración, y de aquello que les hemos proveído, de aquello que les hemos dado, gastan, dan. Aquellos que creen en lo que se te hizo descender, en lo que se te ha hecho descender a ti, y se sobreentiende, oh Muhammad, y en lo que se hizo descender antes de ti, y tienen certeza, están convencidos de la última vida. Esos están en una guía de su Señor, y esos son y serán los afortunados, los que tendrán éxito. Y cuando en el Corán aparece la palabra falah, que es la que está relacionada con el muflih, al muflihun, el falah, el éxito, igual que cuando lo decimos en el Adán, Hayy el falah, el éxito, ese éxito es en la otra vida, porque además la raíz tiene que ver también con el significado de recoger la cosecha, y se dice, puede que sea un hadith, que ad-dunya masra'atul akhirah, este mundo es el lugar en el que se cosecha la otra vida. Vamos a empezar hablando de Alif Lam Mim. Estas letras aisladas que aparecen en el encabezamiento de algunas suras del Corán, bastantes de ellas, realmente la mayor parte de los comentaristas no saben qué decir sobre ellas por la sencilla razón de que no lo saben. Y ahí me incluyo yo, por supuesto. Pero sí hay que decir que son letras que indican algo del contenido de las suras en las que están. Y también Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, dijo: en cada libro revelado hay un secreto, y el secreto del Corán son estas letras aisladas. Ni que decir tiene que su recitación es necesaria, es obligatoria, y que cada una de ellas tiene la recompensa que tiene cada una de las letras y de las palabras del Corán. Y son letras que son como palabras, que son como nombres, porque indican. Hay quien ha dicho que indican nombres de Allah, otros que indican nombres del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero la verdad es
que es un conocimiento, el conocimiento de qué son estas letras, como Alif Lam Mim, es un conocimiento al que solo se tiene acceso porque Allah te dé apertura para ello o porque Allah te lo revele, te lo devele, te lo haga ver, por develamiento, por revelación. Y revelación, cuando hablamos de revelación, aquí en ese sentido no es exactamente el mismo significado que cuando hablamos de que Allah reveló sus libros revelados a sus mensajeros. Entonces, ante eso, poco más tenemos que decir. Pero lo que sí es importante es que tengamos conciencia de que no están ahí por estar, de que tienen un peso y que incluso podemos imaginar que es un peso bastante grande. De hecho, hay un comentario en el libro del Ibris, de Sheikh Abdelaziz al-Dabbar, en el que es preguntado por el significado de estas letras. Y en una de ellas, hablando sobre una sura que empieza por Sad, dijo, si la gente supiera lo que significa esta letra, Sad, serían incapaces de desobedecer a Allah en ningún instante. Pero no llegó a decir lo que él sabía que significaba o a él le había llegado. Y por eso, puesto que es un tema en el que el equipaje del intelecto o la mercancía del intelecto no nos sirve para nada y no nos lleva a ningún sitio, nos quedamos con las palabras de Abu Bakr as-Siddiq, en las que dice que cada libro revelado tiene un secreto y el secreto del Corán son estas letras. Pero eso no significa que pueda haber gente a la que Allah, subhanahu wa ta'ala, le dé apertura, le dé acceso a entender lo que significan esas letras. Incluso la gente común, incluso nosotros, cuando las recitamos, podemos llegar a percibir algo de la luz que esas letras tienen. Porque en el Corán, que es la palabra increada de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se manifiesta a sus criaturas, como dijo Ja'far as-Sadiq. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y ahora veremos eso. Entonces, lo siguiente que dice, después de decir Alif Lam Mim, es Dhalika al-Kitabu la Raib. Ese es el libro, la Raib, sin duda. Ahí depende de cómo recitemos, puede tener un matiz u otro, porque hay dos recitaciones. La que nosotros practicamos aquí, Walsh, que nos paramos en la Raib, Dhalika al-Kitabu la Raib, y luego decimos Fihi hudan lil muttaqin. Ese es el libro, no hay duda. Y luego Fihi, en él hay una guía para los muttaqin, o también podemos recitar, según otras recitaciones, Dhalika al-Kitabu la Raiba Fihi. Ese es el libro en el que no hay duda. Hudan lil muttaqin, guía para los muttaqin. ¿Por qué dice Dhalika? A pesar de que muchos comentaristas y muchas traducciones del Corán se empeñan en traducir por e incluso cuando vas a ciertos comentarios básicos como el del Jalalain, y al decir básicos no le estoy quitando importancia, que la tiene y mucha, pero vas a encontrar que dice que Dhalika quiere decir porque claro, se refiere al Corán. Pero Allah dice Dhalika, ese, que es un pronombre que expresa algo que está alejado o que no se ve, porque procede del no visto. Procede del Lawh al-Mahfuz, de la tabla preservada o protegida. Procede del Jabarut y del Malakut, del reino invisible de Allah. Procede de lo alto, de junto a Allah. Por eso es ese libro que te ha sido revelado desde el no visto, desde lo alto. No hay duda de que procede de Allah. No hay duda de que ese libro ha sido revelado por Allah a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Y luego dice, Fihi Hudan al-Muttaqin, en él hay una guía para los creyentes. La palabra guía tiene dos acepciones según la utilicemos, como la guía de Allah o la guía que puede tener un profeta de Allah, aunque esa está directamente conectada con la guía de Allah, pero no es exactamente la misma guía, y la guía que puede tener alguien que simplemente te indica o te señala el camino, como todos aquellos que han venido después del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que han guiado a la gente por el Sirat al-Mustaqim, llamando a la gente a la adoración de Allah. Cuando Allah habla de su guía, es como cuando en la Surat al-Fatiha le pedimos a Allah, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, guíanos el camino recto, guíanos al camino recto o guíanos por el camino recto, guíanos el camino recto. Y la guía de Allah es la que nos lleva al Islam. Por eso le dice Allah en el Corán a sallallahu alaihi wasallam, tú no guías a quien tú quieres, a quien tú amas. Innaka la tahdi man ahbabt. Tú no puedes guiar a quien tú quieres guiar, a quien a ti te gustaría guiar, sino que Allah guía a quien Él quiere. Walakin Allahu yahdi man yasha, o como quiera que diga el original. Esa es la guía de Allah, exclusiva de Allah. Y ahí ni siquiera el profeta sallallahu alaihi wasallam entra. Pero luego está la guía en el otro sentido, y ahí Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, y realmente tú guías a un camino, hacia un camino recto. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sobre al-muttaqun, al-muttaqi, que es aquel que tiene taqwa. La taqwa, en principio, la raíz significa protegerse. Es aquel que pone una protección entre él y el castigo de Allah, de manera que se abstiene de desobedecer a Allah para protegerse de lo que le puede venir de esa desobediencia. Y tiene 3 grados básicos. Uno es guardar o preservar los miembros externos, que incluye las manos, los pies, la lengua, los ojos, los genitales. Preservar eso de desobedecer a Allah. El otro nivel, y estos niveles se pueden dar perfectamente juntos uno detrás de otro. El segundo nivel es proteger los corazones de las cosas nocivas, de las maldades, de la envidia, del rencor, de la soberbia y de los errores, de lo que pones en tu corazón, de tus deseos. Y el tercer grado es proteger lo más íntimo de nuestro ser, protegerlo de quedarse atrapado en los seres fenoménicos, en los seres sensoriales. El primer grado de taqwa está conectado con la estación del Islam, el segundo está conectado con la estación del Imán y el tercero con la estación del Ihsan. Y eso se refiere a Allah en el Corán, habla, y Allah sabe más, dirigiéndose a cada uno de esos grados. De manera que cuando se refiere al maqam del Islam, dice, como en la sura del Taghabun, fattaqullaha ma istata'tum, y temed a Allah lo que podáis, en lo que podáis, cuanto podáis. Fattaqullaha ma istata'tum, y temed a Allah cuanto podáis.
En el segundo grado, que es el grado del imán, aparecen aleyas como esta. Fattaqullaha ya ulil albab, la Surat al-Ma'idah. Y temed a Allah, oh vosotros que estáis dotados de albab. Al-albab es el plural de lub. El lub significa el hueso de una fruta, el núcleo, lo que está dentro de la corteza, lo que está más allá de las apariencias. Temed a Allah vosotros, que podéis ver más allá de las apariencias, vosotros que sois ulul albab. Y el tercer grado se referiría a ese grado del taqwa que es en un sentido imposible de alcanzar, que es cuando Allah dice, y sin embargo Allah lo ordena en el Corán, en la sura de la familia de Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vosotros que creéis, temed a Allah haqqa tuqatih, como debe ser temido, con el temor que hay que tener, con el taqwa que hay que tener de él. Y no muráis excepto siendo musulmanes, habiéndoos sometido. Esos son los 3 grados básicos del taqwa. Podríamos hablar mucho más, pero entonces no podríamos hablar de lo que sigue a continuación. Como he dicho antes, y es importante que lo tengamos en cuenta, Ja'far as-Sadiq, que lo he conocido con él, dijo, por Allah, que Allah se muestra, se manifiesta a su creación en su palabra. Sin embargo, ellos no se dan cuenta. Por eso es importante lo que decía antes de Alif Lam Mim, no pasar por alto estas letras, recitarlas con sus prolongaciones que vienen indicadas en el texto coránico, y por eso es Alif Lam Mim. Es importante, porque el Corán, que es la palabra increada de Allah, es una manifestación de Allah. En una ocasión, a Ja'far as-Sadiq también, le preguntaron por una cosa que le había pasado, y es que estando en medio de la oración, cayó desmayado, perdió el conocimiento. Y cuando lo recuperó, le preguntaron qué le había pasado. Y él dijo, no he dejado de repetir la aleya en mi corazón hasta que he llegado a oírla de aquel que habla, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Porque el que habla en el Corán es Allah. Cuando Allah empieza su libro diciendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nosotros decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, porque Allah nos ordena que lo digamos. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice en primer lugar? Allah subhanahu wa ta'ala se alaba a sí mismo desde el tiempo anterior al tiempo. Él es el que dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dice, repetí la aleya hasta que la oí de aquel que habla, de aquel que la dice. Y entonces mi cuerpo no pudo resistir la confrontación con su poder, o como quiera que dijera Ja'far as-Sadiq, que Allah esté complacido con él. Y ahí podemos hablar de 3 grados en la recitación del Corán, y 3 grados a los que es posible llegar, y a los que deberíamos anhelar a llegar. El primer grado, que es el más inferior de ellos, es que cuando recitas el Corán, especialmente dentro de la oración del Salah, tienes que recitarlo como si estuvieras teniendo conciencia, porque de hecho lo estás, delante de Allah subhanahu wa ta'ala, y es como si lo estuvieras recitando a Él, como si se lo estuvieras recitando a Él.
sabiendo que Él te está escuchando y te está mirando. De manera que en ese estado lo que sale de ti cuando recitas el Corán es mostrar tu necesidad de Allah y pedirle y humillarte ante Él. A través de esa recitación. En un segundo nivel es que atestigues en tu corazón como si Allah subhanahu wa ta'ala te estuviera hablando con esas palabras del Corán, te estuviera hablando a ti directamente, como si fuera a ti, como si estuviera hablando en confidencia contigo. Sallallahu alaihi wasallam dijo, y aparecerá más tarde el famoso hadith en el que dijo, el creyente en el salat habla en confidencia con su Señor. La confidencia se da entre dos personas cercanas, entre dos amantes. Es cuando hablas en secreto, cuando hablas y no quieres que los demás sepan lo que estás hablando. Entonces, el segundo nivel es que cuando tú recitas el Corán, pongas en tu corazón la conciencia de que es Allah el que te está hablando a ti, con lo que eso supone, porque es así de hecho. Y esa es una estación en la que tú te sientes pequeño ante Allah y saboreas la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y un tercer nivel es lo que le pasó a Ja'far as-Sadiq, que lo hace complacido con él. Que veas en las palabras que estás recitando, las palabras de Allah, al que las dice. Y no te mires a ti mismo ni a lo que estás recitando. Que el hecho de que veas al que está diciendo esas palabras, que es Allah, te haga olvidarte de ti mismo y hasta de la propia recitación. Y esos grados son absolutamente asequibles. Solo hay que desearlo, solo hay que pedirlo a Allah. Y luego continuamos. Dice, Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aquí define en 3 palabras, por decirlo así, ¿quiénes son los muttaqun? Los muttaqun son aquellos que creen en el ghaib. El ghaib es aquello que no se ve o que no se conoce. Se dice, por ejemplo, Ghabat al-Shams, el sol ha desaparecido, el sol se ha puesto. O también se dice que alguien desaparece, está ghaib de ti cuando empieza a caminar y se va alejando de ti, y cuando ya no lo ves, está ghaib. Pero que algo esté ghaib, que algo esté ausente, no quiere decir que no pueda estar presente o que no se pueda ver. De hecho, al ghaib, o que no se pueda conocer, si tomamos la acepción de que es lo desconocido, como muchas veces significa en el Corán. El ghaib abarca todo lo que está incluido en el famoso hadith de Jibril alayhi salam, cuando viene al profeta, cuando aparece un hombre vestido de blanco sin ninguna señal de haber viajado, etcétera, etcétera, y se sienta enfrente de sallallahu alaihi wasallam y le dice, dime qué es el Islam, dime qué es el imán y dime qué es el ihsan. Y cuando le dice lo que es el imán, sallallahu alaihi wasallam le dice que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día y en el decreto, su bien y su mal. Todo eso forma parte del ghaib. Y podemos decir que los profetas son visibles, o lo fueron para la gente que tuvieron la inmensa fortuna de verlos, pero
el mensaje, igual que los libros revelados son visibles, el Corán es visible, lo tocamos, lo recitamos, pero el mensaje viene del no visto. Y traducimos por esa expresión un poco extraña del no visto, porque la palabra española que había para gaib tendría que ser invisible, pero invisible significa lo que no se puede ver, y el gaib sí se puede ver, incluido Allah subhanahu wa ta'ala, que al menos en la otra vida se lo podrá ver inshallah. También el decreto forma parte del gaib, porque es eso que no... Y ahí tiene los dos significados, porque lo que no vemos y sobre todo lo que no sabemos. Lo que no sabemos lo que nos va a pasar. Y creer en ello, en todo eso, creer en Allah, a pesar de que no lo vemos, en sus ángeles, los ángeles que tampoco los vemos, pero que están ahí, y bien que están ahí, en sus libros, en sus mensajeros, en el último día, que lo veremos, y en el decreto, su bien y su mal. Allah subhanahu wa ta'ala no lo podemos ver. Allah dice en el Corán, La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. No lo podemos ver, al menos en este mundo, y en virtud de esta aliyah. La vista no lo puede percibir, y él percibe la vista. Pero la vista no lo percibe, pero la basira, que es la visión del corazón, que es con lo que vemos en los significados, lo puede ver, no de una forma física, no como vemos las cosas en este mundo material, pero puede ver los significados y puede tener acceso a luces que vienen de él directamente, porque Allah no está ausente de su creación. Allah está continuamente presente, está con nosotros donde quiera que estemos, está más cerca de nosotros que en nuestra vena yugular, quiere decir que está más cerca de nosotros que nosotros mismos, y nos está viendo y oyendo en cada instante, subhanallah. De manera, ¿cómo puede estar ausente? Está ausente porque nosotros estamos velados de poder verlo, porque además Él se manifiesta continuamente en su creación y a través de su decreto, que es la expresión de su poder, del Qudra. Se está manifestando, se está dando a conocer a cada momento, a través de los opuestos, que es como ha creado este mundo. Pero también lo podemos ver con la reflexión, con la luz del intelecto y con los indicios. Dice en la Suratul Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La alabanza con la que él se alaba a sí mismo, y toda alabanza le pertenece a Allah, porque de él viene y a él se remite el Señor de los mundos. Y los mundos, la raíz del alamin, el alamun, es el ilm, el conocimiento, y también alama, señal, indicio, porque todo en los mundos, todo en la creación, está indicando al Creador. Es una señal, es algo a través de lo cual podemos conocer al Creador. Las palabras en el Corán no son cualquier cosa. Nosotros, cuando lo traducimos, lo tenemos que estropear, porque no tenemos otra opción. Porque la alabanza pertenece a Allah. Ya cuando digo la alabanza, ya no estoy traduciendo al hamd. Y cuando digo Rab, y lo traduzco por Señor, tampoco estoy traduciendo Rab, porque Rab tiene que ver con tarbía, y tarbía es llevar algo desde su inicio hasta su plenitud. Por eso significa educación, tarbía. Y esa palabra es la raíz de Rab. El Rab es el que yurabbi, el que educa, el que cría, el que nos saca de la nada y nos va manteniendo y desarrollando hasta que llegamos a la plenitud y hasta que llegamos a la muerte.
Y al-alamin no son los mundos. Mundos no significa nada. Tenemos que hablar así porque es nuestra lengua, pero al-alam es aquello a través de lo cual puedes conocer a tu Señor, y también es una alama, una señal que lo indica a Él. Y eso es lo que estamos diciendo cuando estamos recitando el principio de la Suratul Fatiha. También significa, aquellos que creen en el Ghaib, también se puede entender, y hay leyes del Corán en las que significa eso, aquellos que creen cuando nadie los ve, o aquellos que creen en su corazón, en lo que no se ve, contrariamente a los munafiqún, que manifiestan abiertamente que creen en Allah, pero no creen en Él, no creen en sus corazones. Alladhina yu'minuna bil ghaib sería entonces aquellos que creen cuando nadie los ve, o cuando no se sabe, cuando en su corazón. Y luego dice, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Esto es muy importante. Y cumplen con la oración, establecen la oración. El iqama, en árabe, entre otros significados, significa hacer bien las cosas. El iqama de la oración implica hacerla correctamente, con sus movimientos, con presencia de corazón, con khushu', con conciencia de lo que estás haciendo, con pausa, con calma, tomándote tiempo en cada movimiento, habiendo hecho antes la ablución, el vudú, de una forma con conciencia también y concienzuda, no de cualquier manera. Y luego también significa, en el sentido de hacerla en sus tiempos y continuamente, hacerla siempre. En los hikam del Sheikh Ahmed ibn Atayla dice lo siguiente: liyakuna hammuka iqamatu salati la wujudu salah. Esto es importante, que tu preocupación sea iqamatu salat, cumplir, establecer el salat, y no el mero hecho de hacer el salat, el mero hecho de la existencia del salat. El secreto que hay en haber concretizado el salat en tiempos determinados, en concreto en 5 tiempos al día, tiene que ver con facilitar que tengamos acceso al khushu', a la concentración, la conciencia de lo que es el salat, a tener presencia de corazón en el salat, para que se convierta en la frescura de nuestros ojos, como dice el famoso hadith de Sallallahu Alaihi Wasallam, en el que dice: se me han hecho amar de vuestro mundo 3 cosas: las mujeres, el perfume, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, y la alegría de mis ojos, mi consuelo, se ha puesto en el salat. Y eso es lo que tenemos, a lo que tenemos que aspirar. Y es muy importante cuando dice que nuestra preocupación sea iqamatu salah, y no es simplemente el mero hecho de hacer el salat, pero es importante la continuidad. Y voy a leer otro de los hikam que habla del recuerdo de Allah en general, pero tenemos que recordar que el Corán, que es una parte esencial del salat, uno de sus nombres es az-zikr, el recuerdo, y de que Allah le dice a Musa en el Corán, cuando tiene el encuentro con él en la zarza ardiendo: innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. En verdad yo soy Allah, no hay Dios sino yo, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Así pues, adórame, wa aqimi salah,
y establece el salat li dhikri, para mi recuerdo. Y dice los hikam, no abandones el dhikr, el recuerdo de Allah, en su amplio significado, porque no estás presente con Allah cuando lo haces. No abandones el salat porque lo hagas y sientas que lo haces mecánicamente. No lo abandones. Porque tu olvido de la existencia de su recuerdo, es decir, porque olvidarte de hacer el salat, haciendo esta interpretación absolutamente válida, porque tu olvidarte del salat es mucho peor que tu olvido dentro del salat, que el hecho de que estés haciendo el salat y de pronto te des cuenta de que estás pensando en tus asuntos y de que estás haciendo de una forma mecánica. Y eso suele pasar muchas veces. Cuando lo dejas para un tiempo que no es el suyo, y cuando llegas a tu casa cansado, y has abandonado ciertos salat durante el día, y cada uno tiene sus circunstancias y Allah sabe mejor, pero muchas veces cuando lo haces a última hora y cansado, ya lo que quieres es descansar y dormir, entonces lo haces de una forma rápida. Pero olvidarte de hacerlo es peor que tu olvido en hacerlo. Porque pudiera ser, dice la hikmah, que Allah te elevara de un recuerdo en el que hay inadvertencia, en el que hay olvido o negligencia, hacia un recuerdo en el que estás despierto, en el que ya no estás tan inadvertido. Y de un recuerdo en el que existe el hecho de que estás despierto, hasta un recuerdo, hasta un salat, en el que hay presencia, de tu corazón, en el que Allah está presente en tu corazón. Y de un recuerdo en el que hay presencia, a un recuerdo o un salat, en el que todo lo que no es el recordado, aquel a quien rezas, a quien haces el salat, desaparece. Y acaba citando esta ley del Corán, وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Y eso no es difícil para Allah. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Eso no es difícil para Allah. Si Allah quiere, te lo concede. Y para recordar lo importante que no es abandonar, lo importante que es no abandonar el salat. Aunque sientas que lo haces mecánicamente, cuando Sallallahu Alaihi Wasallam estaba en la agonía de la muerte, estuvo repitiendo hasta que la lengua ya le pesó y ya no podía, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, o como quiera que dijera, el salat y lo que poseen vuestras diestras. Como diciendo, no abandonéis el salat bajo ninguna circunstancia. Y tened cuidado con aquellos que Allah ha puesto bajo vuestro dominio, que incluye a los siervos, a los esclavos en esa situación, y a cualquier empleado que tengas, a cualquier sirviente que tengas, cualquier persona que esté debajo de ti. Lo que se pretende con el salat no es lo exterior, es el corazón, es el significado que tiene. No son los movimientos que hacemos, los movimientos son para algo. Allah dice que Él no mira nuestras formas, nuestra imagen, ni siquiera nuestras acciones, no mira lo externo, sino que mira nuestros corazones. De manera que no se trata de hacer una serie de movimientos, sino de ver qué ocurre en nuestros corazones. Umar, el gran califa Umar ibn Abdelaziz, que se considera el quinto de los Khulafa ar-Rashidun, después de los cuatro primeros, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, que él se compartido con ellos. Umar ibn Abdelaziz, fijaos cómo era, le escribió a sus gobernadores
Y en vez de hablar de los asuntos del gobierno de cada una de las provincias del territorio del Islam, les dijo: el más importante de vuestros asuntos es el salat, tiene que ver con el salat. De manera que aquel que lo preserva, que lo guarda y es constante en él, con más razón o con más facilidad podrá preservar todo lo demás. Pero el que lo descuida, el que lo pierde, con más motivo perderá todo lo demás. Es decir, si eso no está en su sitio, da igual todo lo demás. Que Allah esté complacido con él. Entonces dicen los hikam, porque no todo musallin es muqim, porque no todo el que reza es muqimus salah. Y de hecho, en el Corán, cuando los que rezan se refiere a ellos con la expresión como aquí, alladina yuqimuna salah, los que cumplen el salat, siempre es positivo. Pero cuando dice algo negativo, como cuando dice fawailun lil musallin, wail es una palabra muy dura, muy fuerte. O es un lugar de Jahannam, o significa una gran desgracia, como es el fuego. Fawailun lil musallin, ay, una vez más traducimos pobremente, ay de aquellos que rezan. Fawailun es una amenaza. Wailun lil musallin, alladina hum an salatihim sahun, aquellos que son negligentes en su salat. Alladina hum an salatihim sahun, alladina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, aquellos que hacen las cosas para que los vean los demás, yura'un, ar-riya, alladina hum yura'una, aquellos que rezan para que los vean, wa yamna'una al-ma'un, y niegan la ayuda mínima que se le puede dar a alguien, niegan el mínimo socorro a aquel que te lo pide. A pesar de eso, hay una aleya en la que se refiere a los musallún sin acompañarlos por los que establecen, y es positiva, pero porque no va precedida por wailun. ¿Qué es esta? Dice: está hablando de que el ser humano ha sido creado de tal manera que cuando el mal le toca se desespera, y cuando le toca el bien no quiere darlo, y pone una excepción: illa al musallin, excepto al musallin, y ahí no dice illa alladina o illa al muqimus salah o illa alladina yuqimuna salah, sino illa al musallin, pero lo explica: alladina hum ala salatihim daimun, ya no es wailun lil musallin, dice aquellos que en su salat son daimun, son constantes, lo hacen daiman, lo hacen siempre. Alladina hum ala salatihim daimun, walladina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'ili wal mahrum, y aquellos que en sus riquezas establecen un derecho conocido, se refiere en primera instancia al zakat, para el que pide y el que no tiene acceso, el que necesariamente está privado, no tiene nada. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, y aquellos que creen, que dan crédito al día del din. De manera que es importante tener este significado y tener presente que el salat tiene que ver con lo que pasa en el corazón. El khushu', esa presencia del corazón, esa concentración en el salat, se ha dicho también, hay quien ha dicho que también que tiene 3 niveles. Uno, que es un khushu'
por, por miedo ante la grandeza de Allah, por romperte ante la grandeza de Allah y por sentirte pequeño ante Allah. Otro es directamente conectado por engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y otro es un khushu en el que ya se convierte en alegría. Primero, la concentración es por respeto, porque sabes que estás delante de Allah subhanahu wa ta'ala y eso te impone, su grandeza te impone. Luego, una vez que eres consciente de su grandeza, lo engrandeces, le das el valor que tiene y te humillas. Y luego se convierte en alegría, que es a lo que hace referencia el hadith mencionado antes, wa qurratu aini fi salah wa ju'ilat qurratu aini fi salah, y la alegría de mi ojo, mi consuelo ha sido puesto en el salat, que dijo sallallahu alaihi wasallam, y que era su estación. Y he sabido también de él que siempre que algún asunto le preocupaba o que le llegaba una noticia preocupante, lo primero que hacía era refugiarse en el salat. Se refugiaba en Allah. Porque el salat es hablar en confidencia con Allah. ¿Y cómo es esa confidencia? Esa confidencia es que nosotros le hablamos a Él a través de nuestra recitación, a través del Corán, a través del rukú', de la inclinación, a través de la postración, del suyud, y de lo que se dice en ella, a través de nuestros movimientos. Y Allah nos habla a través de hacernos saborear sus luces, a través de darnos aperturas, a través de poner comprensión de lo que estamos recitando en nuestro corazón, a través de poner alegría, expansión en nuestros corazones. Y esa es la conversación íntima, cada uno con su lenguaje, nosotros con el que hemos recibido de Él, con el que se nos ha ordenado dirigirnos a Él, y Él con su favor, con su luz, hacernos entender lo que decimos, haciéndonos saborear lo que estamos haciendo. Porque una de las cosas que también nos hace, que nos ayuda a tener presencia de corazón en el salat, es el desapego de este mundo. Porque este mundo, dunya, como dijo alguien de la gente de conocimiento, dunya, que es femenino en árabe, es la hija de Iblis, es la hija de Shaitán. Y cómo un padre no va a visitar a su hija, de manera que si en tu corazón está toda la turbulencia, está este mundo, si no te has desapegado suficientemente de este mundo, y cuando te diriges a Allah en la oración, este mundo está presente en tu corazón. Si cuando dices Allahu Akbar, luego resulta que en tu corazón, Allahu Akbar, que quiere decir Allah es más grande que cualquier otra cosa, y tú dices Allahu Akbar, pero luego resulta que en tu corazón hay algo que es más grande que Allah, más importante que Allah, de alguna manera estás mintiendo, aunque no te des cuenta. Entonces, es como alguien pone el ejemplo en relación al desapego de este mundo, es como si tienes un huerto, tienes un jardín en el que hay un árbol al que acuden los pájaros, las aves, y empiezan a cantar en el árbol en grandes cantidades hasta que te intimidan. Y tú intentas espantarlos, los espantas por un rato, pero vuelven. Lo mismo pasa con los jawatir, con los pensamientos que te vienen a la mente, al pensamiento, a la mente y al corazón en el salat.
que te vienen y te vienen porque estás inmerso en este mundo y tú intentas espantarlos, pero vuelven. Y la única manera de que no vuelvan es que ese árbol que está en tu huerto o en tu jardín lo quites. Si lo quitas ya no vienen más los pájaros a ese árbol. Y ya no viene más Iblis, que Allah lo maldiga, a visitar a su hija, que es Dunia, según esta metáfora de este hombre de conocimiento. Todo tiene que ver con eso, con la conciencia de lo que es. Y hay que aprovecharlo. Por eso dijo los hadices del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que están dirigidos, que están en un lenguaje que va dirigido a todo el mundo, porque él fue enviado como una misericordia para todos los mundos, y su lenguaje es universal y es para toda la gente. El famoso hadith en el que todos conocemos, en el que dice que el salat es como si un río pasa por debajo de nuestra casa y nos sumergimos 5 veces al día en él. Y el hadith acaba preguntando, ¿qué suciedad podrá quedar? Pero esas 5 veces que nos sumergimos, la efectividad de esa limpieza, de esa purificación, tiene que ver con el grado, con que seamos muqimus salat, los que establecemos y cumplimos el salat, no simplemente los que hacemos el salat. Tiene que ver con ese grado de conciencia. Y así, y por eso ha sido puesto 5 veces al día, que equivalen a 50, porque cuando sallallahu alaihi wasallam le fue dada la orden del salat, que fue ni más ni menos que en el Mi'raj, que en la ascensión a los 7 cielos después del viaje nocturno, Allah le prescribió 50. Todos conocéis la historia que cuando viene de su encuentro con Allah, de estar ante Allah a la distancia de 2 arcos o aún más cerca, se encuentra con Musa y Musa le dice vuelve porque tu gente no va a poder con eso, y vuelve una y otra vez hasta que se quedan en 5. De manera que son 5, que es asequible, que es fácil, pero equivalen a 50. De manera que el salat es una purificación de los corazones. Y también es importante en el salat tener conciencia de nuestra condición, porque como dijo uno, los actos de obediencia Allah no los ha hecho obligatorios por esos actos en sí, sino porque lo que quiere es llamar la atención sobre el hecho del ubudía, sobre el hecho de que somos sus siervos. El nafs, nosotros lo que somos por naturaleza y porque viene de junto a Allah subhanahu wa ta'ala, quiere erigirse en algo, quiere ser importante, quiere ser el que tiene relevancia. Y parte del salat que acaba en la postración es decirnos que nosotros solo somos los siervos que nos humillamos ante Allah. El Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, que le he conocido con él, dijo, fui a todas las puertas por las que se puede acceder a Allah. Fui a todas las puertas y encontré en todas ellas ijtiham. Todas estaban ocupadas, todas estaban llenas, en todas había demasiada gente. Por la puerta del orgullo, por la puerta de la fama, por la puerta del buen nombre, por ahí estaban todas llenas. No había manera. De manera que fui a la puerta de la humillación y de sentirme, de romperme ante Allah al reconocer mi condición y cómo lo he ofendido. Fui a la puerta del dhul, de la humillación, y la encontré vacía. Y entré, dice el Sheikh, y dije, venid a vuestro Señor.
Fui a la puerta de la humillación y ahí ya no había nadie. En todas las puertas, todas están llenas. Porque toda la gente quiere lo mismo. Todos queremos ser alguien. Todos queremos que se nos reconozca, que se hable bien de nosotros, ser importantes, mandar sobre los demás, que nos obedezcan, que nuestra palabra tenga peso. Todos queremos ser interesantes, etcétera, etcétera. Pero la única puerta de la que es un ejemplo los movimientos del Salat es la puerta de la humillación, la puerta de la servidumbre, de humillarse ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando eso sucede, Allah te da acceso al no visto si Él quiere. De hecho, te hace saborear los significados, y los significados ya pertenecen a lo que no se ve, porque no se ven. Están contenidos en las formas, pero no se ven. Voy a intentar terminar, se ha hecho un poco largo. Para al menos terminar esta aya, me he dejado algunas cosas, pero en otra ocasión, en otro comentario se podrá llevar a cabo, inshallah. Y al final dice, bueno, sobre Salat, no puedo dejar de decir lo siguiente, y es que el Salat son 5 veces al día, que implica que en realidad son 50, y cada acción vale por 10, lo cual serían 500. Y si el Salat se hace en Yamá, en grupo, y se hace en la mezquita, cada Salat vale por 25, de manera que multiplicar 25 por las otras veces. Y luego hay lugares donde tiene especialmente más valor, como es la mezquita Haram de Meca, la mezquita de Medina o la mezquita del Aqsa. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es igual un salat en una mezquita que un salat en tu casa. No es igual un salat tú solo que un salat en grupo. Y no es igual un salat en la mezquita de Medina o en la mezquita de Meca que un salat en cualquier otra mezquita. Y un salat también en la mezquita del Aqsa. No es igual un salat en estas 3 mezquitas que en cualquier otra mezquita. Incluso hay gente que dice que no es igual según detrás de quién hagas el salat, pero eso es un terreno delicado en el que no voy a entrar. Y quiero terminar con las palabras وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, y que de aquello que les proveemos gastan. Aquello que les proveemos es aquello que les damos en general. Y el infaq es que lo que tienes salga de tu mano. Significa dar. Gastar en el sentido de dar en general. De aquello que les proveemos. Y Allah declara claramente en el Corán, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. En verdad Allah es el proveedor, dueño de la fuerza, el sólido, el firme. Yunfikun, aquellos que dan de lo que Allah les ha dado. Esta ley es genérica, porque cuando Allah quiere hablar, hay gente que ha dicho que se refiere al zakat, pero cuando Allah quiere hablar del zakat, dice su nombre claramente. O dice la palabra sadaqa, que en el Corán en muchas ocasiones es sinónimo del zakat. Innama sadaqatu lil fuqara. Las sadaqat, las tadibas son para los fuqara, y ahí ya vienen las 8 categorías a los que se les da el zakat. De manera que se refiere tanto al zakat como a la sadaqa en general. El zakat es la primera porque es la obligatoria, y aquel que reúne las condiciones para dar el zakat. Cualquier otra sadaqa que dé no le vale hasta que no cumpla con el zakat, y aún más. Y si no cumple con el zakat
reuniendo los requisitos para pagar el zakat, tampoco le vale el salat. La oración tampoco le vale, porque en el Corán, en muchísimas ocasiones, van juntos, como aquí. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Pero en muchas ocasiones del Corán se menciona explícitamente as-sala wa az-zaka. Y luego significa, abarca todas las sadaqas. Pero también, y de hecho, hay gente que ha interpretado, comentaristas que han comentado وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ con esta expresión وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ, y que de que lo que les hemos enseñado enseñan, de manera que Allah no solo nos ha dado riqueza material, sino que nos ha dado conocimiento. Y cualquiera de nosotros tiene algo de conocimiento. Cualquiera. Enseñar ese conocimiento que tienes a otros forma parte de ser de aquellos que de lo que Allah les ha proveído, que lo que Allah les ha dado, dan, gastan. Pero no solo es el conocimiento. Todo lo que tenemos Allah nos lo ha dado. Forma parte de la provisión de Allah. De manera que nuestro tiempo también forma parte de eso. Atender a la gente. Dar consejo a la gente si te lo piden. Acompañar al que esté necesitado de consuelo o de alivio porque está en una circunstancia difícil. Perder nuestro tiempo. Dejar tiempo de nuestro trabajo para dárselo a alguien. También forma parte de esta ley. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muchas gracias a todos. No os puedo oír en vuestros saludos porque tengo un micrófono que por alguna razón me lo impide. Ya anunciaré el formato que tendrán las clases después de Ramadán y os deseo por anticipado un buen final del mes de Ramadán y un Eid Sa'id Mubarak. Wassalamu alaikum.